Una vez en Corea, nuestro siguiente paso fue Japón. Hay varias compañías de ferry que van de Corea a Japón. Nosotras fuimos con Camellia Lines, de Busan a Hakata, en Fukuoka, en la isla sur de Kyushu. Fue la línea más económica que vimos. El trámite fue mucho más sencillo que el anterior ferry que cogimos de Rusia a Corea. La oficina de Camellia está en el International Port de Busan. Has de ponerte en contacto con ellos como mínimo una semana antes. En periodo de vacaciones o fiestas nacionales puede que el barco se llene. Nosotras contactamos unas 2 semanas antes. Tienes que pagar al menos 3 días antes y puedes hacerlo o bien en metálico o bien con tarjeta. Si llegas en metro a comprar los billetes, te tienes que bajar en la parada Seomgyeon y tomar la salida 4. Después caminas por debajo del túnel y ya darás a la terminal. El papeleo necesitarás llevarlo a la oficina para que hagan copias. Necesitas el pasaporte, copia de la ficha técnica y permiso de circulación, carnet de conducir internacional, declaración de aduanas, plan de salida del país para que calculen el seguro en Japón y una copia del carnet de pasaje. Ten en cuenta que puedes entrar sin el carnet de pasaje haciéndote un tip a la llegada, pero si haces esto obligatoriamente tienes que volver a salir en ferry. Nosotras tenemos el carnet de pasaje y es el trámite que os vamos a explicar. El precio de los billetes, cargo del puerto y seguros de Japón. El precio del coche dependerá de su peso. El ticket incluye coche y conductor, en un billete de ida en segunda. Pagamos 350.000 wons. Precio del segundo pasajero, 90.000 wons. Las tasas del puerto de Corea lo pagan todos los pasajeros, que son 9.400 wons por pasajero. Se pagan el día del viaje cuando vas a hacer el check-in. En Japón tienes que pagar lo siguiente, y un punto importante, en metálico. El seguro del coche, que en nuestro caso fueron 6.580 yenes por 2 meses, 5.000 yenes en la aduana, 3.000 yenes por autentificar el carnet y otros 3.000 si quieres que Camellia te lleve hasta la oficina de la HAF en Fukuoka. El total en ambos países, si lo calculas, verás que son como unos 495 euros. El proceso de embarque. El ferry sale todos los días. A las 10:30 de la noche sale de Busan y llega a Fukuoka a las 7:30 de la mañana. El check-in empieza a las 4 de la tarde y el embarque es de 7:30 a 8. El día que lleves el coche, el procedimiento es el siguiente. Tienes que estar allí a las 4 de la tarde. Ya te dan los billetes y los papeles de inmigración para Japón. Acompañan al dueño del coche a dejarlo en la zona de seguridad tras entregar el papel de aduanas que te dieron a la entrada en Corea y la pegatina amarilla que llevabas pegada en el cristal. Luego vuelves y haces el embarque normal con todos los pasajeros a las 7:30 de la tarde. Al entrar al barco, ya estará alguien esperándote que te llevará hasta donde dejaste el coche y lo metes tú en el ferry. Después vuelves a tu camarote. El ferry son sobre todo habitaciones de segunda, que son 10 futones y un baño compartido. Hay sauna y restaurante que solo abre 1 hora. También hay hervidor de agua para hacerte los típicos noodles de viaje. Cocinando. En el barco solo se puede pagar con yenes. En un abrir y cerrar de ojos estarás en Japón.
El desembarque. A las 6:30 de la mañana nos vinieron a llamar para sacar el coche del ferry y dejarlo en la zona de la aduana donde solo puede ir el conductor. A las 7:30 es el desembarco de todos los pasajeros. Al salir del barco, un hombre de Camelia nos esperaba para llevarnos a autentificar el carnet a la oficina de la JAF. Nos llevó en su coche en un recorrido de una media hora. La oficina abría a las 9 y tardaron 2 horas en hacer la autentificación. Si va a conducir otra persona, decirlo en la oficina para que os hagan un permiso para el segundo conductor. Una vez tenéis el carnet, volvéis al puerto y cuando os indiquen, enseñáis el vehículo a los agentes de aduanas, pagáis el seguro y las tasas. Os pondrán una pegatina en la matrícula. Y ya puedes salir a ver Japón.